Buenas noches para todos. Muy particularmente agradezco la presencia del doctor Enrique Monteros, presidente de la Asociación de Magistrados del Paraguay, de la doctora Margarita León, presidenta de la Asociación de Magistradas del Paraguay, a los distinguidos colegas, presidentes de colegios de abogados presentes aquí que nos acompañan en esta mesa, a mi caro amigo de hace mucho tiempo, Monchi Martínez. Acá también le pedí yo especialmente que integre esta mesa a un ex compañero del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Le dije ya hace unos días atrás, ya no quería aceptar. Y yo le pedí porque ha honrado a los diputados de su partido y ha honrado a Cordillera, porque ha sido un buen miembro del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Me refiero a Ever Ramírez, presente aquí esta noche con nosotros. También está Julio, que siempre fue un amigo que me ha acompañado en todo momento. Bueno, el tema que nos convoca es hablar sobre el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Conviene aquí que conceptualicemos qué es el jurado. El jurado es un órgano constitucional, así como el Consejo de la Magistratura, incorporado en la Constitución del 92 para buscar la independencia de la justicia del Paraguay. Está integrado por diversos funcionarios del Estado, del Parlamento, del Consejo de la Magistratura, de la Corte, del Senado en particular, dos diputados, 2 miembros del Consejo y 2 ministros de la Corte. No vamos a entrar a analizar todavía el tema, esta es su estructura, y después vamos a hablar de su funcionamiento. ¿Cuál es el antecedente o cuáles son los antecedentes de este órgano en el derecho comparado? Y vemos que aparece el jurado como un órgano juzgador y de control de la responsabilidad de los jueces en la República Argentina, en varias provincias argentinas. Luego, ustedes saben que los jueces en la Argentina eran juzgados por juicio político desde el Parlamento. Luego va a aparecer el Acuerdo de Olivos entre Alfonsín y Menem, y ahí se modifica la Constitución argentina. Y en los artículos 114 y 115 se incorporan estos dos órganos y su regulación para todo el país, para toda la República Argentina. En nuestro país, en el año 1918 se dicta la Ley Orgánica de los Tribunales, la ley número 825. Y luego, en la 391, en el año 1920, de enjuiciamiento de los magistrados judiciales. Fíjense ustedes que este enjuiciamiento se hacía dentro del Poder Judicial. Los jueces eran los miembros del Superior Tribunal de Justicia, pero tenían que ser acusados o denunciados de forma concreta por las causales previstas en la ley. Luego va a aparecer la ley, el Código de Organización Judicial en el año creo que es 1981, que hasta ahora está vigente. Pero ¿qué pasó en esta época? ¿Qué pasó en esta época? Muy pocos jueces fueron removidos. Ahí, ¿qué es lo que ha funcionado? El corporativismo. El corporativismo funciona cuando es dentro del mismo órgano. Y posteriormente, después de varias luchas de los abogados paraguayos, nosotros tuvimos en el colegio de abogados con Pacielo, que era mi compadre, ¿no sabes eso? Y luchamos mucho y conseguimos que se incorpore en la Constitución el Consejo y el Jurado. El Consejo tiene sus antecedentes en la Constitución española del 78 y el Jurado, como les dije, en los jurados existentes en la República Argentina en esa época, anterior a esto. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la estructura constitucional de este
El artículo 253 de nuestra Carta Magna establece, dice, el jurado de enjuiciamiento de magistrados tendrá la competencia de enjuiciar, juzgar y remover a los magistrados judiciales por mal desempeño de sus funciones o por la comisión de delitos. Se entiende esto dentro o fuera de la función. Delito común y naturalmente fuera, y el prevaricato sería dentro de la función, ¿verdad? Y después dice, estará integrado por 2 diputados, 2 senadores, 2 miembros del Consejo de la Magistratura y 2 miembros de la Corte. Entiendo yo, conociendo la forma de pensar del anteproyectista de la Constitución, que era Óscar Pacheco, él creía de que habría que buscar armonizar el poder para el funcionamiento de los jueces. Es la repartija del poder, es el ejercicio del poder político del Estado, eso es lo que se busca. Pero desgraciadamente, esto no estuvo de acuerdo con la realidad de nuestro país. Desgraciadamente. Pero tenemos tiempo para alguna vez modificar a través de una enmienda. Podemos modificar esto con una enmienda. En mi tesis doctoral está eso. Y también creo que el Consejo puede modificar a través de la enmienda. Bueno, ahora bien, la ley que dice la Constitución respecto al funcionamiento del jurado como órgano. Dice, la ley reglamentará su funcionamiento. Es decir, le encarga eso a la ley. Deja al Parlamento para que regule este órgano de su funcionamiento. Después vamos a hablar de ese tema, cómo se hizo, ¿verdad? ¿En qué estamos hoy día? ¿Cuál es la naturaleza de este órgano? Ustedes saben que hay varias clases de responsabilidad. El profesor Bielsa, profesor de Derecho Administrativo muy conocido, Rafael Bielsa, habla de la responsabilidad civil, habla de la responsabilidad penal, habla de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política. Ocurre que los magistrados judiciales integran un poder del Estado y como tales gobiernan el país. Las sentencias o los fallos son verdaderos actos de gobierno, son actos políticos, porque el Estado existe un solo poder y ese poder es político. El poder del Estado no se divide, sino se separa en funciones. El Ejecutivo administra, el Legislativo legisla y el Poder Jurisdiccional aplica la ley, en el caso concreto. Ejerce la jurisdicción. Y los 3 realizan actos de gobierno. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se le enjuicia a un juez? Se juzga su conducta. Si está actuando conforme a la ley, al mandato que le da la ley. Si no se apartó. El mal desempeño es el claro apartamiento de la ley. No es otra cosa. Vamos a suponer una persona sin aplicar la ley. Se va alguien y se convierte en un jugador de baraja. O se convierte en una persona que realiza actos denigrantes, que vaya contra la costumbre, se vaya y se desnude en un lugar público. Esos son que tienen que cuidar su conducta. Tiene que ser y parecer también. Y ahí también entra el mal desempeño. Ahora bien, la naturaleza, según la doctrina argentina, y según yo creo, es de carácter político. ¿Qué es lo que hace el jurado cuando estudia la conducta de una persona que ejerce la magistratura? Si reúne aún las condiciones bajo las cuales entró en la terna y fue nombrado, si está honrando la investidura, porque la justicia tiene que ser creíble y va a ser creíble de acuerdo a la actuación de sus jueces, va a depender de eso. Entonces, lo que busca es la separación de la mala hierba. Llamo potina a la Poder Judicial, de los malos jueces. Hay que sacarlo. No es un juicio penal. El juicio penal, para eso dan los jueces al juicio penal.
La parte administrativa está en la función pública administrativa, está el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo va a estudiar. La resolución del jurado no son apelables ni a la Corte ni a nadie porque justamente es de naturaleza política. En estos últimos tiempos, el jurado tiene un asesor que es penalista. Entonces, ¿saben qué pasa? En la resolución del jurado dice, el jurado tiene la sospecha. El jurado no es policía de investigaciones, va a investigar delitos. Tiene que decir, de la actuación de los jueces, del juez tal, está surgiendo indicios de mal desempeño que compromete su responsabilidad. Y por eso se le va a enjuiciar. Bueno, van a enjuiciar de oficio. Vamos a entrar en ese tema. Bueno, eso es por ese lado. Ahora bien, si queremos modificar la estructura constitucional del jurado, tenemos que hacerlo a través de la reforma constitucional o a través de la enmienda. ¿Qué es posible hacer? Yo creo que la gente piensa, la mayoría, cuando lo escucho por ahí, que la reforma de la Constitución va a resolver todo. No es cierto eso. ¿Qué va a resolver? Si el problema está en cada uno de nosotros. El problema es cultural, nuestra cultura autoritaria, de respetar la ley y la Constitución, y hablamos todos los días. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y hay que educar a la gente. Y tiene que ser una educación de Estado. Tiene que comprometerse primero el presidente de la República y los parlamentarios a acatar y cumplir con la Constitución y con la ley, para exigirle a los jueces también que cumplan. Y nosotros, los abogados y los ciudadanos, tenemos que exigir que todos cumplan con su deber de ciudadano de cumplir la Constitución y las leyes. Para eso estamos. O si no, para qué. Acá el paraguayo se cree los estatutos. A él lo manda el Consejo de Acuerdo. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que modificar esta ley vigente, la ley 2579, por muchas razones. Tenemos que modificar a través de una ley, por la urgencia del caso. Ya no se puede esperar una enmienda o una reforma. Esto ya no va más. Nuestra justicia está tan mal, está en terapia. Nadie cree en la justicia. Nadie cree. ¿Hay buenos magistrados? Claro que hay. Claro que hay. Hay buenos magistrados. Pero ¿qué pasa a la gente que piensa? Que todo se vende y se compra. Que todo se arregla a través de influencias con el amigo juez. No es así. Eso es lo que pasa. Entonces, debe ampliarse y modificarse algunas disposiciones de la ley 3759, que es la vigente. Una de las primeras disposiciones que me parece importante es el artículo 11. Ese artículo 11 habla de que también los síndicos, síndico general y síndico de quiebra, así como el defensor general y los defensores en general, deben ser enjuiciados y juzgados por el jurado a los efectos de su remoción del cargo. Hasta hoy no tenía ninguna responsabilidad. Ustedes saben que los síndicos manejan millones sin ninguna responsabilidad. Los defensores trabajan a veces con los jueces o con los abogados. Está ocurriendo eso. Está ocurriendo, yo sé que ocurre en Paraguarí, ocurre a lo mejor acá también, en varios lugares ocurre eso. Los abogados, los colegas van a decirme si es cierto o no. Bueno, entonces hay que enjuiciarlo a él. Por eso se lo incorpora en este artículo. Pues acá hay una parte muy importante. Normalmente, hoy día, el jurado de enjuiciamiento de magistrados se convirtió en un superpoder jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes ejercen la jurisdicción? Los jueces, camaristas, ministros de la Corte, etc. Jueces de paz, los magistrados. Eso ejerce la jurisdicción. Y el 248 dice que nadie puede
El 248 habla de la independencia de la justicia. Hay una sola jurisdicción en Paraguay. Solamente los jueces, y habla de la independencia de la justicia. Entonces, el jurado no integra el Poder Judicial. Es un órgano que juzga, está fuera de la actividad de poderes, está fuera del Poder Judicial, fuera del Ejecutivo y fuera del Parlamento. ¿Verdad? Está fuera. Su función constitucional es juzgar la conducta de los magistrados judiciales conforme a la ley y removerlo del cargo. Si es que se le comprobara más desempeño o comisión de delito. Esa es su función. Pero no, es su función en judicial de un juez buscando en el fundamento del fallo las causales. Para eso están las cámaras de apelación. Para eso está la corte. Los jueces de primera instancia van a revisar las resoluciones del juez de paz. ¿Verdad? Entonces, y solamente se le puede enjuiciar a los jueces en base a las causales establecidas en los artículos 14 y 15 de la ley vigente, de la ley, la reformada y la vigente. Bueno, esto es muy importante. Les cuento, hay casos que ustedes han de saber recientes, el caso de tres camaristas. Tres camaristas que en función del cargo del ministro de la Corte integraron la sala penal, y son distinguidos colegas. Uno de ellos es el doctor Rolón, el otro es el doctor Martínez Prieto y el tercero es el doctor Doso. Él no fue enjuiciado. Fueron enjuiciados, acusados por el Ministerio Público. El jurado debió rechazar ese enjuiciamiento, según mi criterio. No corresponde. No se le puede juzgar a ningún juez por el contenido de su fallo. Y para más está en la Corte, se integraron la Corte. Aún en el caso que nos hayan integrado, que sea de la Cámara, lo mismo no debió ser juiciado. Ese es mi criterio, al menos, y sostengo que ya se tiene en cualquier lado. Y en este proyecto ya figura así, que no podrá ser juiciado por el contenido de su fallo. Le voy a decir una cosa, las medidas cautelares, acá hay muchos abogados, ni caso, vayan más, apóyenme. ¿Por qué? Le pidió una medida cautelar, un embargo o levantamiento de una medida cautelar, y el juez tiembla. ¿O qué oye? No te va a dar, en un amparo, no te va a dar, porque tiene miedo que se le denuncie en el jurado. ¿De acuerdo? Cuando dicta una medida cautelar, eso es apelable. Entonces, una vez que confirme la Cámara, si el jurado tendría competencia para actuar, para estudiar. Claro, él dio la medida por la responsabilidad del caso, que uno tiene que dar cumplimiento a lo que dice la ley. El otro día estuve con un diputado en un canal de Asunción y justamente yo sostuve esto. Y él dice, no, nosotros estudiamos las medidas cautelares y de uno, no los presupuestos. Y le dije yo, bueno, entonces contra las mujeres, ¿qué competencia no tenemos? Más bien la Cámara entonces, ¿verdad? Entonces están convirtiéndose en jueces y eso no corresponde. Bueno, otra cuestión muy importante, el artículo 11, es el tema de la prescripción de la acción. Hay muchísimos casos en que magistrados enjuiciados de hechos u omisiones que después de haber transcurrido varios años son suspendidos de oficio y removidos del cargo. Entonces acá se incorpora un plazo de 2 años que el magistrado puede plantear, ¿verdad?, para eximirse. Cuando pasó ese plazo, entonces prescribe la acción. Y eso es trascendente porque está garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa del juicio. Eso debe tener. Parece que la juez no le escuchamos el derecho a la defensa al ciudadano común. ¿Cómo van a animarse? Los jueces tienen miedo. Entiéndanme bien eso. O que muchos jueces no están acá por miedo, les cuento, en esta conferencia.
Les cuento eso, es así. Sobre todo esto para los estudiantes de Derecho, para que sepan. La institucionalidad de la República pasa por la independencia del Poder Judicial y particularmente de los jueces en forma personal. Si eso no ocurre, yo le dije a este actual presidente, si queréis institucionalizar la República, como vos prometés en tu campaña, pero ahora no están apoyando el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Se le apoya a los amigos porque tienen que mantenerse en el cargo con el enjuiciamiento de oficio. Y contra eso estamos. Este es un proyecto revolucionario que quiere que vivamos en un país diferente, donde los abogados podamos trabajar libremente, donde los jueces sean libres, que se les dé a cada uno lo que le corresponde conforme a la ley, sin que nadie se meta. Jala oye meter, oye castigar, oye procesar. Lo que es lo que pasa es el miedo. Y el miedo creó este sistema. Ese sistema, le voy a decir una cosa. La ley 131 del 93, la ley 1084 del 97 y la ley vigente 35 del 39 del 2009, ¿saben qué? Están de contramano con el artículo 16 de la Constitución, que dice: nadie puede ser juzgado sino por jueces competentes, imparciales e independientes. ¿Cómo el jurado va a ser imparcial cuando enjuicia de oficio? ¿Cómo? Al enjuiciar de oficio le está acusando a esa persona, a ese juez, le está en un auto interlocutorio, le acusa de tal o cual causal, de mal desempeño o lo que fuera. Y luego le va a juzgar. Y luego le va a echar. Le va a suspender también. Le va a suspender la primera vez. Le va a juzgar y después le va a echar. Le va a remover el cargo. Ya le echó lo de entrada. Cuando le acusó ya le echó. Porque es así. ¿Cuál es la consecuencia negra de esto? Es la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición, los tribunales de la Santa Inquisición, que se creó en Toulouse, en la Baja Edad Media, en 1229, los curas crearon ese tribunal donde creaban el delito, la pena y el delincuente. Y eso está vivo y alegre en el jurado de enjuiciamiento de los. Está reinando eso en el jurado. Eso es lo que pasa hoy día. Eso es lo que pasa en el jurado. Bueno, entonces yo les digo, hay que modificar el artículo 13, que habla de la suspensión de oficio del magistrado. En este caso, el defensor, el fiscal y el síndico, que se van a incorporar. Hoy día, en esta ley que es perversa, se le suspende el oficio y se comunica a la Corte para que en 15 días apruebe la suspensión. ¿Pero qué es el jurado? El jurado no tiene competencia para suspender directamente. Es la Corte lo que tiene la facultad. Artículo 259, inciso séptimo de la Constitución. Fíjense cómo es, qué es lo que se hizo acá. Lo que quería decirle es que estas tres leyes contrarían este principio. ¿Y para qué es contrario a la Constitución? Y desgraciadamente se da en el Parlamento. Desgraciadamente se da en el Parlamento. Hasta ahora mismo están queriendo crear unos acusadores de personas físicas individuales que van a designar el Senado y diputados. Pero ¿dónde quedamos? Acá están demostrando que ellos quieren seguir manejando el Poder Judicial y eso no podemos permitir nosotros. Y no tenemos que permitir. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, el artículo 16 de la Constitución, de la ley del jurado actual, dice que están legitimados para acusar el particular litigante, el abogado afectado, la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público y el jurado de oficio. Y acá lo primero que debemos hacer es suprimir el enjuiciamiento de oficio. ¿Por qué tenemos que suprimir ese enjuiciamiento de oficio? Y le voy a decir la razón. Primero porque el jurado es juez y parte. Segundo, daña y embarra a la persona del enjuiciado y la imagen de la justicia. Tercero, fomenta el descrédito del Poder Judicial y la ciudadanía piensa que todo se compra y vende, se cocinan los pleitos con dinero e influencia a través del juez amigo, que en muchos casos es cierto. Resulta imposible reparar el daño cuando es absuelto de más a un enjuiciamiento de oficio, y más aún el daño psicológico. El daño psicológico del miedo que le acarrea al magistrado de ser denunciado por cualquier medida que adopte en el proceso. Porque dijeron, mira, con el enjuiciamiento de oficio, como no existen reglas normalmente, se viola el principio de igualdad. Se protege a los malos jueces. Escuchen bien eso los colegas abogados. Se protege a los malos jueces que son amigos, quienes se vuelven prepotentes e intocables, mientras que los buenos son chantajeados y extorsionados para violar la ley en beneficio de otros. La corrupción e impunidad en el ámbito de la justicia viene de arriba para abajo, de afuera y de dentro de ese ámbito. Quiero decir que en la Corte mismo viene la corrupción. Eso es lo que estoy diciendo. Y a promotor responsable, conozco la decisión inconstitucional, por ejemplo. Conozco un caso, un abogado que fue mi compañero de escuela, y ganó 2 veces un pleito. Y las 2 veces le declararon inconstitucional. Y la segunda vez ni siquiera se integró a la sala. Sin integrar la sala. Eso es bandiraje, delincuencia. Eso se está poniendo en el Poder Judicial. Bueno, ¿por qué? Se propone que el artículo 16, en sustitución de la vigente, legitime al litigante particular, al abogado afectado y al Consejo de la Magistratura. En adelante. Quedan fuera la Corte Suprema de Justicia, que no tiene por qué acusar si entiende grado de inconstitucionalidad después. No tiene por qué acusar. El Senado, ¿por qué es lo que va a acusar? Diputado, ¿qué es lo que va a acusar? El que solía acusar algunas veces era el Ministerio Público, pero tampoco porque por el temor al corporativismo. Hay demasiado fiscal. Y cuando viene un fiscal le va a ser solidario con su compañero. Por ahí camina la cosa. Y por otro lado, el Consejo es el órgano que seleccionó a los futuros jueces. Conoce su historia, su trayectoria, el aspecto psicológico, si tiene carácter, si es sinvergüenza, si es buena familia, una serie de cosas tiene que conocer. Todos esos aspectos y va a recomendar en una pena su designación. Eso hizo el Consejo. Y el Consejo tiene que hacer un seguimiento de si ese magistrado ha obrado bien o no. Entonces, cuando llegue el momento, es el órgano indicado, aparte que no es una persona física, no es un solo individuo, es un cuerpo integrado por 8 personas. Y el poder ya se difumiza ahí, ya no se concentra. En cambio, cuando una sola persona está toda esa persona, si uno quiere un fiscal acusador, pollo, guárdalo, ¿verdad? ¿Le van a comprar? ¿O le van a presionar? ¿O va a hacer barbaridades? Eso es seguro, ¿verdad? Bueno, es por eso que debe ser el Consejo de la Magistratura el órgano acusador. Los oficiosos dicen lo que quieren el juicio de oficio, de los jueces dicen.
Esto ya se apunta cuando el juez de forma evidente hace una cosa muy fea, de forma pública, de forma grosera, comete el mal desempeño o un delito. Por ejemplo, se le firmó a alguien recibiendo plata, ¿verdad? En ese caso, igual tiene que tener el debido proceso. El peor criminal tiene derecho a la defensa. ¿Y por qué el juez no va a tener? Yo no hago alegato a favor del juez. Para mí no tiene que haber patente de curso para nadie, ni al jurado ni a los jueces, ni tampoco a los abogados. Todos tenemos que estar iguales ante la ley y la Constitución. Todos en igualdad de condiciones. Así va a cambiar este país. Otra cosa, estábamos hablando de que el Consejo va a ser el órgano legitimado para acusar y que cuando ocurren estos hechos graves, el Consejo debe asumir la acusación en un plazo de 10 días a partir del hecho u omisión que se le imputa al magistrado, que sea grave, En el caso de que no lo haga, será causal de juicio político. Si el Consejo lo hace. Y cuando el Consejo acusa, los dos miembros del Consejo que integran el jurado, deberán inhibirse, excusarse de tener este proceso. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Constitución habla del debido proceso y la defensa en juicio. Habla de que nadie puede ser juzgado por jueces, sino por jueces imparciales, competentes y independientes. Y en este caso, al tener el jurado dos miembros del Consejo, dos miembros del jurado, entonces si eso no sale, entonces va a ser juez y parte ahí. Y por eso tiene que salir. Ahora bien, ¿qué pasa después? Esto es en cuanto a la... Y quedan fuera todos estos órganos. Estos órganos, tanto el particular, el litigante, que tiene que garantizar el enjuiciamiento, tiene que garantizar. La Corte, Ministerio Público, diputados, senadores, Ministerio Público, podrán denunciar ante el Consejo de la Magistratura el mal desempeño de los magistrados judiciales, de los fiscales y los defensores también. Podrán denunciar. Para que esto investiguen, está un plazo que se le da, investiguen, y si hay mérito, si hay prueba, entonces va a decidir a través de una comisión de acusación que debe tener el Consejo y lleva al pleno a prueba y luego se hace la acusación de forma seria y responsable. No va a hacer ya una denuncia como se hace hoy día ante el jurado, se denuncian y al día siguiente hoy ya está a lo mejor suspendido y posiblemente caminando hacia la calle. Así hoy en día, si uno no es del equipo. Así es. Bueno, estamos hablando de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Ahora bien, acá hay una cuestión demasiado interesante que no quiero perder de vista y compartir con ustedes. La sentencia del jurado. En la sentencia, dice la Constitución, el 253, para le juzga y dicta sentencia, removiendo o absolviendo. Le echa o le absuelve. Esas son las dos cosas que puede hacer el jurado en su país. Sin embargo, en la ley habla del apercibimiento y en la sentencia aparece el famoso apercibimiento que los muchachos crearon para favorecer a sus amigos. Sencillo, no es otra cosa. Conómose, entonces le apercibe. Y el apercibimiento no está dentro de la competencia del jurado y hay competencia de la Corte. Si es una medida disciplinaria. La Corte solamente va a aplicar eso. Sin embargo, entonces eso se suspira. La sentencia del jurado tiene que dictar dentro del plazo de 180 días a partir de haberse iniciado el proceso. Si no lo hace en ese plazo, el magistrado queda absuelto. Automáticamente de pleno derecho queda absuelto. Hay casos en que viven 4, 5, 10 años de forma impedida ahí y él es juez. Y se le somete, se le manda a hacer cosas, se le chantajea, porque está procesado.
y con el temor de perder el pan suyo y de su familia. Porque el juez suspendido, ustedes saben que no puede trabajar. Y el removido sí que es una capitalización total. Es su muerte civil. Entonces hay que cuidar bien este tema de hacer como corresponde. Y si es que el jurado no dictó la sentencia de 180 días, a más de quedar al sueldo del magistrado, es causal de juicio político de los miembros del jurado, por no haber cumplido con esa obligación. Entonces le está poniendo tope al Consejo, le pone tope al Consejo, al jurado, y le vamos a poner tope a la Corte también, en el 33 que viene después. En el artículo 33 de la reforma, dice que el magistrado removido podrá plantear la decisión de inconstitucionalidad. ¿Qué efecto tiene la decisión? Suspende el cumplimiento de la sentencia. Se recorre 6 días al jurado y la Corte tiene que resolver en 30 días. ¿Por qué eso? Hay enjuiciamiento, acción de inconstitucionalidad, que hasta ahora no fueron resueltos y fueron planteados 20 años atrás, que hasta ahora no fueron resueltos. Para ello, ¿cómo que ya la Corte la ha jurado? Usted tiene miedo a los mismos políticos que están ahí. Disculpame porque es así. ¿No sabes eso, Marco? Entonces, ¿por qué tienen miedo? Entonces hay que ponerle plazo. Demasiado importante es sacarle a un juez del cargo y mantener una situación de incertidumbre, de indecisión, por conveniencia, porque se ha alineado lo que sea o por miedo. No tiene sentido. Y en ese caso, el enjuiciamiento, cuando se declara inconstitucional la sentencia, hay una cuestión trascendente que les quiero compartir con ustedes. El artículo 560 del Código Procesal Civil habla del reenvío. Pero ¿a qué se refiere el reenvío cuando se anulan las sentencias de los jueces o de las cámaras o de los jueces? Se refiere a las resoluciones de carácter jurisdiccional, se refiere a los fallos, no se refiere al fallo del jurado, que por más que sea una decisión política, la resolución es administrativa, no puede ser, no es jurisdiccional. Entonces, cuando se declara nulidad de un acto administrativo, entonces el efecto es extum, vuelve al estado primitivo, vuelve hacia atrás. Entonces el magistrado automáticamente queda suelto y debe ser repuesto del cargo. Bueno, con esto doy por terminado esta parte y cualquier pregunta que quieran hacer, estoy a la orden. Muchas gracias.